Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en dependencia de donde estén viendo este programa. Acaba de desatracar la nave de los necios desde La Habana, Cuba, territorio libre en América. Y hoy vamos a hacer un café con Daniel, diríamos que casi especial. La congresista republicana María Elvira Salazar reintrodujo en el Congreso de Estados Unidos la ley luchando contra la opresión hasta el fin del régimen de los Castro, más conocida como Ley Force, un proyecto de ley que intenta impedir que la administración Biden normalice los vínculos con el régimen cubano, a menos que restablezca la libertad y la democracia en la isla. Acabo de firmar esta ley, el Force Act, en esta primera semana de trabajo en el Congreso Federal bajo la mayoría republicana. Y lo que esta ley dice es que ni el presidente de los Estados Unidos ni el Departamento de Estado puede sacar a Cuba de la lista de países terroristas. La ley Force, que reintrodujo la congresista María Elvira Salazar, impide que el régimen comunista sea retirado de la lista negra de Estados Unidos de países patrocinadores del terrorismo. No los pueden sacar, se tienen que quedar en la lista de países terroristas, porque eso es lo que son, un grupo de terroristas que lo que hacen hace 60 años es aterrorizar a su propio pueblo y a todo el país latinoamericano en que puedan entrar. Por eso, esta ley obliga al presidente a no sacar a Cuba de esa lista. El nombre de la ciudad celtíbera de Numancia pasó a la historia como paradigma de resistencia contra el invasor. La urbe resistió durante 15 meses el asedio y riguroso cerco tendido por los romanos, hasta que la población, víctima de la hambruna y las enfermedades, cayó en manos de los atacantes en el verano del año 133 antes de nuestra era. Narra la historia que sus habitantes, como en las ciudades cubanas de Las Tunas y Bayamo, prefirieron incendiar su terruño antes que entregarla a los enemigos. No es incidental el paralelo histórico. Cuba, víctima de asedio durante más de medio siglo, ha enfrentado la política de acoso y aislamiento de los sucesivos gobiernos de Estados Unidos, que han intentado poner de rodillas a su pueblo utilizando el hambre y las enfermedades. Esa política ha levantado la repulsa a la mayoría de los países y la solidaridad de los pueblos del mundo, con el objetivo de destruir o al menos disminuir el apoyo internacional de Cuba y justificar el sitio permanente. Diseñaron desde los primeros años de la revolución una estrategia de descrédito que busca provocar la repulsa del mundo hacia el gobierno revolucionario, presentar a la mayor de las Antillas como un país terrorista que apoya a ese flagelo. Es parte esencial del proceder de los diferentes gobiernos de Estados Unidos. Son frecuentes los estereotipos asociados al terrorismo que se construyen y emplean contra la isla, los cuales apelan a las emociones para darle veracidad a su discurso manipulador. Recordemos, vamos a viajar un poco atrás en la historia, aquel informe especial sobre Cuba y la coalición del terror, publicado el 19 de septiembre del año 2001, una semana después de los atentados al World Trade Center. Su autor fue el connotado contrarrevolucionario Orlando Gutiérrez Boronat, ese mismo que pide ahora, hoy en día, a grito, una invasión estadounidense contra Cuba, o como dicen ellos, una ayuda humanitaria al pueblo cubano. Bueno, este contrarrevolucionario, responsable de montones de actos terroristas, no solamente en Cuba, sino hay que buscar en su historia en América Latina, intentaba relacionar a Cuba con los sucesos terroristas de Estados Unidos, incluso conectaba a Osama Bin Laden, el líder de Al Qaeda, con la mayor de las Antillas. Recordemos que en mayo del 2002, el subsecretario de Estado John Bolton, ¿se acuerdan de Bomba Bolton?, lanzó su discurso con la tesis más allá del eje del mal, amenazas adicionales de las armas de destrucción masiva, en el que definió el eje del mal, compuesto según él por Irak, Irán, Corea del Norte, Libia, Siria y Cuba. Se intentaba entonces ligar a la isla caribeña con la fabricación de armas biológicas de destrucción masiva. La base, o sea, esta política, o la base de esta política que busca rendir por hambre y por necesidad al pueblo cubano, ha tenido un elevado costo para el pueblo. Y la inclusión de la isla en la lista de países patrocinadores del terrorismo del Departamento de Estado es responsable del sufrimiento y del padecer durante muchos años del pueblo de Cuba. Una ley que además no tiene ninguna base legal contra nuestro país, porque es una ley extraterritorial, es una ley interna de Estados Unidos,
que no tiene ninguna, no debiera tener ninguna interacción exterior, pero sin embargo trae consecuencias, porque al ser Cuba considerado un país terrorista, por supuesto, afecta las relaciones exteriores de Cuba, afecta el comercio exterior de Cuba. Cuba fue incluido por primera vez en esta espuria lista de estados patrocinadores del terrorismo durante la administración del presidente Ronald Reagan en 1982, por presuntos vínculos con el terrorismo internacional y el apoyo a grupos violentos en América Latina. No fue hasta el 2015, durante el gobierno comandado por el expresidente Barack Obama, que se retiró a Cuba de esa lista, lo que se apreció como un paso importante en el deshielo que condujo un año después a que ambos países reanudaran sus relaciones diplomáticas. Sin embargo, ya en el ocaso de la presidencia de Donald Trump, el 12 de enero del 2021, la isla fue designada de nuevo como Estado patrocinador del terrorismo. Como justificación legal, Mike Pompeo, entonces secretario de Estado de Estados Unidos, utilizó la negativa de Cuba a extraditar a miembros del Ejército de Liberación Nacional, ELN, de Colombia, que se encontraban en La Habana como parte de las negociaciones de paz con el gobierno de ese país. La extradición de los líderes del ELN era algo que estaba más que claro que no iba a ocurrir. Estaba claro para todas las partes, por la condición de Cuba como garante de esos procesos. Sabían bien que los cubanos no faltarían a su honor y su responsabilidad con los protocolos internacionales. El secretario de Estado habló también de una alianza de Venezuela, alianza con Venezuela. Según Pompeo, el apoyo de la isla permite al presidente Nicolás Maduro mantenerse en el poder y crear un entorno permisivo para que terroristas internacionales vivan en Venezuela. Cuando el presidente colombiano Gustavo Petro asumió el cargo, anunció que la solicitud de extradición fue retirada como parte de su iniciativa de paz total. Sin embargo, nada ha hecho Washington para poner fin a tamaña injusticia. ¿Qué consecuencias tiene para el pueblo cubano? ¿Qué impacto tiene en la población de Cuba formar parte o estar dentro de esta espuria lista? Va mucho más allá que aislar a un adversario de Washington. Las consecuencias más atroces se derivan del mayor riesgo asociado a cualquier tipo de ayuda humanitaria, negocio, inversión y comercio que implica a Cuba y por extensión a los ciudadanos cubanos. Según John Kaulich, presidente del Consejo Económico Comercial de Estados Unidos-Cuba, con sede en Nueva York, la decisión de la Casa Blanca provoca que gobiernos, empresas e instituciones financieras se muestren reticentes con relación al país por miedo a mayores sanciones del gobierno estadounidense. La designación crea serios obstáculos para la entrega de asistencia humanitaria en un momento en que el país está lidiando con la escasez, exacerbada por el recrudecimiento del bloqueo y por las sanciones aplicadas durante la administración Trump, así como el aumento de los precios de los alimentos que causa el conflicto en Ucrania y la crisis que ocurre en todas partes del mundo. América está enfrentando además una crisis inflacionaria tremenda que afecta a todo el mundo, y Cuba no vive en otro planeta, está aquí en el planeta Tierra y sufre las consecuencias de todas esas cosas como las sufren muchos países en el mundo. Temeroso de las cuantiosas multas que conlleva ser acusado de instigar el terror, la mayoría de los bancos se niegan a procesar pagos cubanos y han congelado los fondos para actividades de diversos tipos. Por otro lado, el estar en la lista limita los negocios privados y estatales por igual, la apertura de cuentas bancarias en el extranjero, el uso de instrumentos para cobros y pagos internacionales, el acceso a empresas fintech y banca digital y la contratación de servidores y servicios online. Las MIPYME no están exentas de las restricciones que pesan sobre las empresas estatales para la compra de productos fabricados en Estados Unidos, incluso de bienes en terceros países que incorporen un alto contenido de insumos procedentes de ese país. Esa barrera ahoga el crecimiento y desarrollo del sector privado que ellos dicen aupar y empoderar. Al privar al país de sus ingresos y disminuir su capacidad de compra, se dificulta la adquisición de insumos para fabricar medicamentos, se afecta la compra de alimentos, de piezas de repuesto, de combustible, de equipos médicos, afecta en transportes de mercancías, por el miedo de las aseguradoras a ser multadas. Los tiempos de la guerra numantina pueden parecernos lejanas en el tiempo, pero la resistencia y la lucha por la libertad forman parte de la vida de los cubanos, de su identidad, de su cultura. Nada logrará que cejemos en el empeño de construir una sociedad justa y próspera. Esta inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo es un acto real de genocidio contra un país, porque gracias a esa inclusión, Cuba no tiene acceso a medicamentos que le son fundamentales
para atender la salud de su pueblo. El gobierno del pueblo de Cuba no reconoce autoridad moral alguna al gobierno de Estados Unidos para elaborar las listas arbitrarias y discriminatorias en las cuales se evalúa y califica el comportamiento de otros estados. La mayor de las Antillas es signataria de 19 convenios internacionales relacionados con el enfrentamiento al terrorismo y condena ese flagelo, del cual ha sido víctima en todas las formas y manifestaciones. Actos terroristas cometidos por el gobierno de Estados Unidos han causado 3.478 víctimas mortales y 2.099 personas con discapacidad en la isla. A pesar de los compromisos realizados preelectorales del gobierno de Joe Biden, ni un solo paso se ha dado para sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. A pesar de los avances de las conversaciones de paz en Colombia, a pesar de lo que ha hecho el gobierno colombiano a favor de que se retire a Cuba, a pesar de lo que ha hecho el gobierno de México y el gobierno de muchos otros países, solicitando la salida de Cuba de esa lista, incluso dentro de los Estados Unidos. Ahora hay un instrumento terrible introducido por un grupo de senadores y congresistas, la mayoría republicanos, que se llama Force. O sea, hasta ahora está en la capacidad del presidente de Estados Unidos sacar a Cuba de la lista. Sin embargo, si se aprobara esta nueva ley por parte del Congreso de Estados Unidos, si se aprobara esta ley, entonces el presidente no podría eliminar a Cuba de la lista. Pasaría como pasó con la ley Hart-Burton, que requeriría la aprobación del Congreso de Estados Unidos para que Cuba pueda salir de la lista de patrocinadores del terrorismo. Lo que está buscando, por supuesto, es someter a una presión extra al pueblo cubano, hambrear al pueblo cubano, apagar los hogares e impedir que llegue combustible, lograr que la enfermedad se cebe en la población cubana y que eso conduzca al pueblo cubano a una insurrección contra su propio gobierno, que sería una insurrección contra sí mismo. Pero no lo lograrán, de eso estamos más que convencidos.